Hola amigos, que la paz del Señor esté en el hogar de cada uno de ustedes. Es una bendición tener estos estudios semanales que están pensados para ti y los tuyos, para que tú los puedas compartir con tu familia semana a semana. Estos estudios secuenciales fueron diseñados ya desde hace muchísimo tiempo y es la forma secuencial en que nuestro bendito Señor y Salvador Jesús estudiaba la palabra así como lo estamos haciendo en esta semana. Él leía esta misma porción. En esta ocasión va a ser de Números capítulo 13 a Números capítulo 15. La porción de esta semana lleva por nombre en el original hebreo Shelach Leja, que significa envía tú, o puede ser traducido también como envía para ti mismo. Ok, muy bien, y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de las pruebas que el Señor nos hace, pero también de las reacciones y sobre todo de esas reacciones que se desbordan, que van más allá de lo razonable, ¿verdad? De aquellas exageraciones, y que las exageraciones también intervienen en las decisiones que nosotros tomamos y en los resultados que nosotros recibimos. Hablando de exageraciones, me acordé que en una ocasión estaban un par de compadres allí, ellos eran rancheros y tenían un amigo que también tenía un rancho, y uno le dice al otro: compadre, si ya sabes que ahí Miguel tiene en su rancho muchas palomas. Le dice: ¿tiene muchas palomas? ¿Cómo cuántas? Pues como 2,000 palomas. 2,000 palomas, mensajeras. Y le contesta el otro: no, compadre, no te ensajero, son 2,000. A veces pensamos que la exageración solamente ocurre en la mente o en las expresiones de otras personas. Sin embargo, en nuestras culturas, socialmente, el ser humano es muy dado a las exageraciones. Y a veces pensamos que estas pueden no traer nada verdaderamente trascendental, sino simplemente es cuestiones de deficiencias de carácter de unas cuantas personas que llegamos a conocer. Pero esto muchas veces no es así. Pero te voy a pedir que me acompañes al libro de Números, capítulo 13. Desde su versículo 1 al 13 es la primera parte que voy a leer, y es aquella famosa historia en la que 12 hombres son enviados para internarse por primera vez de parte del pueblo de Israel en el territorio de lo que hoy es aquella nación. Por primera vez estaban allí y tendrían que dar un reporte de cómo era la población, de cómo era la tierra y de cómo eran las ciudades. Y derivado de ese reporte es que el pueblo de Israel entraría y tomaría sus precauciones, pero lo que no sabían fue el resultado tan inesperado y tan costoso que tuvieron al final después de ese reporte. Acompáñame, Números capítulo 13, versículos 1 al 3. Dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, y enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos. Una conversación entre Dios y Moisés, en la cual se resuelve algo. Parece que como que habían estado hablando de algo. Esta es una conversación que nos hace pensar, ¿verdad?, que ya tenían la plática avanzada, y en esto terminó: envía tú hombres, ¿verdad?, pero que sean príncipes, que sean gente de alta calidad. Mándalos, envíalos para que reconozcan la tierra que yo les doy. A simple vista, pareciera que Dios les está dando la sugerencia de que hicieran esto, de que pareciera que era una estrategia de prudencia. Sin embargo, cuando nosotros nos introducimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que no es esto así, y ahorita lo vamos a clarificar un poco más. Pero el versículo 3 dice así: y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, derivado de esa plática, Moisés hizo lo que les había dicho. Hasta Números capítulo 2, es decir, hasta el capítulo anterior, tenemos a un pueblo que, si bien es un pueblo amado por el Señor, porque ese es Israel hasta el día de hoy, es un pueblo amado y elegido por el Señor. Ellos habían caminado más o menos bien, habían experimentado cosas maravillosas,
habían obedecido en ciertos aspectos, en algunos otros no habían sido totalmente perfectos en su caminar. Sin embargo, hasta aquí podríamos decir que las cosas iban perfectamente, iban hacia adelante, iban conforme los planes del Señor, salvo algunas cosas que ocurrieron. Sin embargo, a partir del capítulo 13, comienza el pueblo de Israel a vivir una serie de experiencias en el desierto que no se las esperaba. Recuerda que el libro de Números, ¿sí? Este libro de nombre original, Bamidbar, nos narra las experiencias del pueblo de Israel en el desierto, las experiencias que ellos tuvieron en su relación con el Señor, con ese pastor que los fue dirigiendo por esos 40 años. De hecho, la historia que tocamos hoy nos narra ese comienzo de esos famosos primeros 40 años del por qué sucedieron. Bueno, a partir del capítulo 13 las cosas empiezan a cambiar y las pruebas que vive el pueblo de Israel comienzan a ser mucho más frecuentes. Yo creo que las pruebas no nos gustan a muchos, ¿verdad? ¿Qué sentías tú cuando estabas allá en la escuela y de repente llegaba el profesor y decía: guarden todo, saquen una hoja y un lápiz, hay examen el día de hoy? ¡Ah! ¿Te llegó a pasar? A mí varias veces. Eran momentos de mucha conmoción. Bueno, pues la vida le tenía preparado a Israel una serie de pruebas en esos 40 años, y la vida también nos tiene preparados a nosotros pruebas muchas veces no avisadas, no debemos decir inesperadas, porque debemos de estar siempre prestos a pasar una prueba. Y quiero decirte que el pastor de ellos, el pastor también tuyo, el Señor de los ejércitos, el Señor, el creador de toda la tierra, Él jamás va a permitir que nosotros nos presentemos a una prueba sin que sepa Él que estamos listos para pasarla. Acuérdate que nuestro Dios también es un maestro, y un buen maestro no expone a sus alumnos al fracaso, no expone a sus alumnos a reprobar, por supuesto que no. Primero los instruye y luego, ya que están listos, ya que tienen todo, entonces obviamente les va a poner una prueba, y esto es para que pasen. Sin embargo, el día de hoy quiero hablarte, como te dije, un poco acerca de las exageraciones. Y bueno, este pasaje se conoce como la misión de los 12 espías. Aquí tengo en mi Biblia, y tiene ese titulillo en el capítulo 13, antes del texto bíblico. Tiene unas letras en negrito que sirven para ubicar, ¿verdad? Pero dice misión de los 12 espías. Y yo quiero que tú observes esto. Casi todas las Biblias menciona eso en los títulos. Casi todos los mensajes que tú puedas buscar, todas las predicaciones, se va a tratar de los 12 espías. De hecho, un amigo nuestro, un pastor, hace poco tiempo nos preguntó acerca de los números 12. Quería saber de los 12, el número 12 en la Biblia, y salieron varios 12, y entre ellos alguien dijo, pues los 12 espías. Lo curioso es que el texto bíblico jamás menciona espías, jamás, ¿sí? Todos conocen por los 12 espías, 12 espías, 12 espías, pero la Biblia no dice nunca 12 espías. Si te fijas en el texto que yo te leí, dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Hay otras versiones que dice: envía tú exploradores, envía tú hombres. De hecho, la palabra, la frase en hebreo, por eso es muy bueno ir al hebreo, ir al idioma original, porque nos clarifica mucho más las cosas. El versículo 2 dice: Shelach leja enasim baituru. Y esta última palabra, baituru, y sobre todo esa pequeña parte que tiene tur, significa explorar. Baituru, exploradores. Envía tu exploradores. Jamás el texto bíblico dijo que eran espías. Y esto llama mucho la atención porque en todas, estuve a punto de decir una exageración. En muchísimas Biblias se conoce como los 12 espías, y en muchísimos lugares así se le conoce, pero el texto original, te repito, dice exploradores y no espías. Ahora, yo te quiero hacer esta pregunta. ¿El espionaje es algo bien visto en las naciones? ¿Verdad que no? ¿La exploración será lo mismo que el espionaje? Le pregunté a uno de mis alumnos,
Y me respondió, bueno, lo que pasa es de que el espía es aquel que entraría en un territorio que no es de él, mientras que el explorador está entrando en un territorio que sí es de él. Y aquí tuvo él muchísima razón, porque la Biblia nos dice aquí con claridad que este territorio Dios ya se lo había dado a Israel, ya era su tierra, era de su propiedad. Lo único que necesitaban era entrar. Hay otra versión de la Biblia, una muy difundida en estos últimos años, que dice que Dios le dijo a Moisés, quiero que envíes. Esa es una mentira total. Dios jamás quiso que enviaran ni exploradores ni espías, por supuesto que no. Basta con leer Deuteronomio 1, versículos 22 al 27 para que nos demos cuenta de quién fue la idea. ¿De quién fue la idea de enviar? La idea fue del pueblo. Ellos tenían dudas. A pesar de haber visto todas las maravillas. Ellos tenían dudas ya cuando estaban enfrente de la tierra prometida, que por cierto el territorio de Israel es un territorio hermoso, precioso, desde su parte sur, ¿verdad? Que está, pues es desértica, hasta su parte norte, en Galilea, que es hermoso, lleno de vegetación. Toda ella es hermosa. Y cuando estaban a punto de entrar allí, de esa tierra maravillosa y preciosa, el pueblo de Israel tuvo sus dudas. Y entonces ellos son los que fueron con Moisés y le dijeron, oye, ¿qué te parece que enviemos gente que nos diga cómo está la circunstancia allí? Moisés, bueno, los escuchó, llevó el mensaje con Dios. Y entonces Dios le responde, y ahí es donde él le responde, Shelach lecha enisim baituru, que significa envía tú, o dicho en otras maneras, envía para ti, o podríamos decir, envíalo si tú quieres, ¿sí? Porque esa tierra yo ya se las di. ¿Qué prueba necesitan? Cuando nosotros estamos enfrente de una bendición que Dios nos ha prometido y nos las está dando, y dudamos, puede ser que las cosas no salgan como quisiéramos o como deberían de salir. Y es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero me sigue llamando la atención por qué se le conoce o se le ha dado la fama a este pasaje de los 2 espías, mientras que la Biblia no dice que eran espías. Y ya comprendimos que tiene una connotación negativa el término espía, que la palabra explorador, que es la original, no lo tiene. Mira, durante años, históricamente, quienes han visto la palabra de Dios y la han ido traduciendo y la han ido presentando a la parte occidental del mundo, lo han hecho en muchas ocasiones exagerando cosas o tratando de cubrir algunas cosas o deformando la verdad. Y atribuirle a estos emisarios israelíes, atribuirle la connotación de espías, les están poniendo un sentido negativo que en realidad no tenían. Por cierto, además de esto, ¿qué significa la palabra exagerar? La busqué y dice así: exagerar es una afirmación, una exageración es una afirmación que rebasa los límites de lo natural, lo razonable o la verdad. ¿Sí? Entonces decirle espías a estos 12 hombres pues es una exageración. Ellos no iban como espías. Pero ¿por qué? ¿Por qué las traducciones sí insisten mucho en que son espías? ¿Y por qué el texto original en hebreo, por qué no lo dice? ¿Por qué piensas tú que esto sea? Le pregunté a otros de mis alumnos y me dijo, pues está muy sencillo, porque en muchas traducciones hay un sentido antisemita, hay un sentido antijudío de las cosas. Qué curioso, a pesar de que es un libro escrito por judíos, por israelíes, a la hora que se traduce en contra de, o poniendo pequeñas sutilezas en las traducciones como para denotar algo en ellos. Hay muchas frases históricas que han sido exageraciones. Te voy a decir una de ellas, la que a mí me parece una de las exageraciones más grandes del ser humano en toda su historia. Por ahí se dijo, y se dijo durante muchos siglos, y hasta el día de hoy algunas personas todavía lo llegan a creer, que los judíos mataron a Jesús. Esa es una frase totalmente exagerada. Así es, está fuera de lo razonable, es una distorsión total de la verdad, y aún así hay personas que lo creen, ¿verdad? Ahora, como tú podrás ver, las exageraciones provocan cosas
cosas incorrectas, porque al deformar una verdad hay reacciones que no están bien, ¿sí? Acuérdate que una exageración también podríamos definirla de una manera más sencilla como una verdad que ha perdido su consistencia, una verdad deformada. Eso es una exageración. La palabra del Señor, mis amados, la palabra de Dios es perfecta. Las traducciones no lo son, ninguna de ellas. Repito, la palabra de Dios es perfecta, las traducciones no lo son. Por eso es que en estas clases me gusta mucho regresar contigo al hebreo, llevarte alguna palabra en hebreo que clarifique un poco más las cosas y que te permita conocer el sentido de lo que estamos leyendo en la Biblia. Bueno, pues aquí tienen ustedes que los exploradores, vamos a regresar a la historia, tú la conoces, los exploradores tenían una misión y tenían que explorar la tierra por 40 días, regresar y presentar un reporte de lo que habían visto. Vamos a ver el reporte de lo que presentaron y lo que sucedió. Números capítulo 13, versículos 27 al 33 dice así: y les contaron diciendo, ya regresaron ellos, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto, y este es el fruto de ella. Ellos venían cargando, entre dos personas, venían cargando un racimo de uvas. Entre dos personas, hablando de exageraciones, ¿no? Entre dos personas venían cargando un racimo de uvas. Oye, pues ¿de qué tamaño sería el racimo o de qué tamaño serían las uvas? Verdaderamente. Pero ellos llegaron y dijeron, la tierra es buena. Esa expresión de que una tierra que fluye leche y miel es una expresión hebrea que significa la tierra es formidable, es excelente, es muy buena la tierra. En otras palabras, están diciendo, lo que Dios nos dijo, por supuesto que es, así es. Y miren, aquí les traemos un fruto. Y dice aquí el versículo 28, más el pueblo, ese más ya empieza a cambiar un poquito el reporte que están dando. Más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿A los hijos de Anac? Pues que todo el mundo conocemos a los hijos de Anac. ¿Quiénes son esas personas, verdad? Pero nosotros entendemos que ellos sí sabían de quiénes eran los hijos de Anac. Versículo 29, Amalec habita en el Negev, esto es al sur de Israel, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Este es en la parte central, todo lo que inclusive donde está Jerusalén el día de hoy. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Obviamente está hablando de dos regiones diferentes. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Algo ocurrió que Caleb se dio cuenta que ese reporte ya tenía tintes exagerados. Si bien es cierto que estaban dando un reporte correcto, empezó, ¿te acuerdas de ese más, pero? Siempre, ¿te acuerdas cuando las personas dicen, a ver, ¿qué opinas de esto? Y no digas pero, por favor, porque el pero cambia muchas veces todo lo que hemos dicho. Y dice aquí, y dijo, esto es lo que dijo Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Te fijas en la actitud de Caleb? Caleb tenía una actitud correcta, una actitud de que esa tierra es buena, estamos aquí, Dios ha hecho grandes maravillas, vamos a subir y vamos a poseer esa bendición que hay para nosotros y para nuestras familias. Más los varones, versículo 31, otro pero, más los varones que subieron con él, o sea, los otros 10, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Ellos siguieron ahondando en su reporte, pero también empezaron a dar ciertos tintes ahí de opinión personal. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Aquí están. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? Eran gigantes, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los 12 emisarios, los 12 exploradores, presentaron un reporte en dos fases. El primero de ellos era un reporte objetivo, las cosas tal cual son. Señores, la tierra es buena, hay moradores y las ciudades son fortificadas. Ese es un reporte objetivo.
Eso es lo que ellos debieron haber dicho. ¿Cuál es la parte que se debieron haber callado? La parte que se debieron haber callado es su opinión. Eso de que no podremos contra ellos, eso de que ellos son gigantes y nosotros les parecemos como langostas. Las langostas son un tipo de chapulín, por decirlo así. ¿Has visto los chapulines? Son pequeños, ¿verdad? Así les parecemos. ¿Quién les preguntó su opinión? Muchas veces cuando nosotros nos estamos expresando al interior de la familia, en una comida, cuando estamos definiendo algo, tendemos muchas veces a las exageraciones, tendemos a perder la objetividad y no es tanto el problema que estamos resolviendo en la familia, no es tanto la solución que estamos buscando o lo que estamos definiendo, sino es el cómo, y son estas expresiones que van más allá de la verdad, que la deforman o que muestran una opinión que nadie nos pidió. ¿Qué problemas se generan cuando la opinión de alguien no es solicitada? Si tú tienes hijos que ya sobrepasan ¿qué serán? Los 15, 16 años, tú tienes hijos que ya tienen, aunque poco, pero ya tienen una opinión propia o se la están formando. Y resulta que a medida que van creciendo, ellos se van convirtiendo en adultos y eso significa que ellos toman sus propias decisiones en la vida. Las opiniones de los padres dejan de ser tan importantes para ellos. De hecho, tú lo notas cuando le hacen más caso a sus amigos que a ti. Es que ya son jóvenes, es que ya la opinión de los papás no es que no sea importante, es muy importante. No es que el consejo de los padres no sirva, es de los mejores consejos que ellos pueden recibir. El asunto es que no es bien recibida una opinión o un consejo cuando no es solicitado. Papá de joven, papá de hijo adulto, papá de hijo casado, ten muy presente esto. Tus consejos, en primer lugar, están llenos de sabiduría, papá o mamá, que me escuchas. Tus consejos a tus hijos siempre van a ser dados de un corazón sincero, de un corazón limpio y de un corazón honesto que lo que quiere es el bien del hijo. Eso es lo único que el padre o la madre quieren. Y no va a tener, y tercero, los hijos difícilmente van a tener mejores consejeros, mejor intencionados que los padres. Sin embargo, cuando uno no ha pedido el consejo, ese consejo se torna difícil de tomar y se ve como una cuestión fuera de lugar. Así que, papá, yo te recomiendo que si tienes hijos, espera que te pidan el consejo. A lo mejor tú vas a tener que cerrar un poco la boca, tronarte los dedos cuando ves que podía ser fácil la solución para ellos, pero que no están buscando. Trata de ser amable, trata de ser gentil a la hora que ofrezcas tu ayuda con ellos, ¿verdad? Porque finalmente, cuando ellos ya son adultos, ellos tienen que resolver su vida. Y si son sabios tus hijos, algún día te volverán a pedir consejo y serán bendecidos seguramente por este consejo bueno que tú les vas a dar. Pero bueno, regresemos aquí al caso. Estos exploradores no se les pidió su opinión y la empezaron a dar. Los exploradores exageraron. ¿Qué es eso de que ellos son gigantes y parecemos un chapulín? O sea, ¿sabías tú que el ser humano tiende a la exageración? Y eso es muy frecuente. Hay muchas expresiones que inclusive nos parecen muy hasta bonitas, ¿verdad? Pero son unas exageraciones. ¿Hasta dónde me quieres? No, pues hasta la luna, 3 vueltas y de regreso, ¿no? Otras expresiones de tristeza, todos los hombres son iguales. Oye, esas expresiones son simple y sencillamente exageradas. Hay unas que le gusta mucho a la sociedad. ¿Qué te parece el Día de las Madres que los hijos lleguen? Mamá, eres la mejor mamá del mundo. ¿Cómo saben los hijos que es la mejor? Pero la mamá sonríe y recibe ese tipo de elogios y halagos. A lo que me refiero es que, te quiero decir, estamos mucho más propensos, estamos mucho más inmersos a las exageraciones de lo que pensamos, de lo que consideramos. Y muchas veces no nos damos cuenta que estas distorsionan la verdad para cuando necesitamos tomar decisiones. Ahora, los exploradores se dividen en 2 grupos. 2, Josué y Caleb. Ellos dijeron, sí vamos a poder subir, sí vamos a poder llegar. Y los otros 10 dijeron, no vamos a poder,
son los pobladores de allí mucho más fuertes que nosotros. Vaya, nosotros somos insignificantes ante ellos. A mí me llama la atención por qué tanta exageración en lo malo. Sí, ellos habían visto lo que había hecho el Señor. Mira, para empezar, lo sacó de la esclavitud de una manera que ningún pueblo, ninguna nación ha sido liberada jamás, jamás. En medio de plagas verdaderamente impresionantes, sin lanzar una lanza, una flecha, ¿verdad? Mucho menos una bala en ese tiempo, sino que fueron dejados en libertad y salieron. Además de eso, ellos los cubrió una nube en el desierto, ¿verdad? Para que el sol no los quemara, y por las noches una columna de fuego los guiaba y les daba calor. Además, también todos los días caía maná. Ellos habían visto la bondad de Dios. No había duda de que el Dios de los imposibles estaba con ellos. ¿Qué podía pasar con esos gigantes? ¿No acaso Dios podría hacer algo muy fácilmente con ellos? Si lo había hecho con uno de los ejércitos más poderosos del mundo de aquel tiempo, ¿no podría con los gigantes? Por supuesto que sí. Pero el mismo hecho fue visto de dos maneras diferentes. Uno lo vieron con fe y dijeron, sí podemos, y los otros lo vieron con temor y dijeron, no podremos. La bendición estaba allí, la tierra prometida estaba allí. En muchas ocasiones tu familia va a ser puesta así. Tu vida personal, la de tus hijos, no sé, puede ser de muchas maneras. La tierra, la bendición que tiene para ustedes, la tierra prometida que tiene para ustedes puede ser vista de diferentes maneras. Y Dios les pone para que decidan, ¿van a hacerlo o no van a hacerlo? ¿Van a entrar o no van a entrar? ¿Van a recibir esa bendición o no van a recibir esa bendición? Porque muchas veces las bendiciones del Señor requieren de esfuerzo, requieren de tomar decisiones audaces. Yo le decía a uno de mis amigos, oye, ¿por qué no abres tu casa para tener una reunión y tener estudios como estos? Y él decía, déjame ver, lo voy a pensar. Su parte de 10 exploradores estaba, pero es que no vamos a poder, estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, no conozco bien las escrituras, mi familia está un poco fría en las cosas de la fe. En fin, empezaba a poner una serie de cosas, mientras que otro amigo dijo, pues sí, yo veo que yo tengo todas esas dificultades enfrente, pero si Dios ya me alcanzó, Dios me puso la palabra de Dios, de su palabra frente de mí, la ha puesto, me la ha enseñado, lo menos que puedo hacer es ser de bendición para mí y para los míos, para mi familia. Y entonces el mismo hecho es visto de dos maneras, con fe o con temor. ¿Cómo actúas tú? ¿Qué es lo que haces tú? Y me llama la atención porque estos 12 hombres que eran tan importantes en el pueblo de Israel fueron y regresaron de una manera tan dividida. Fueron muy unidos y regresaron de una manera tan dividida. Estos 12 exploradores se mencionan sus nombres y además de quién eran hijos. Cuando la Biblia nos dice eso, es que eran personas importantes. No los seleccionaron así al azar. Oigan, hay una misión de explorar por aquí, ¿quién quiere ir? No. No, ellos seleccionaron, tiene que ser fulano por estas cualidades, tiene que ser de esta tribu, fulanito de tal, por estas cualidades. Fueron personas seleccionadas. Eran personas de gran fe, seguramente, eran personas de capacidad, eran personas de visión, eran personas que lideraban al resto del pueblo, eran el ejemplo de muchos. Entonces, por eso es que fueron seleccionados. La pregunta es, ¿por qué llegaron tan débiles en su fe, en sus capacidades? ¿Por qué, como dicen en el fútbol, por qué se achicaron al punto de parecer chapulines? No puede ser. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, resulta de que ellos ya eran líderes ahí en el desierto. Ellos ya llevaban un año en el desierto y se habían acomodado las cosas, ya no estaban en una agitación continua, tenían todo lo necesario. Es cierto, eran miles y miles y miles de personas en el desierto, pero había habido alimento, había habido agua, había habido tranquilidad, había habido protección, todo había habido. ¿Te acuerdas que te dije del capítulo 12 de Números para atrás? ¿Todo iba muy bien? Sí, pues todo estaba bien, pero el hecho de entrar a la tierra prometida significaba que las cosas iban a cambiar, y ahí quiero decir una palabra remarcada: cambiar.
cambios. Si las pruebas nos ponen nerviosos, los cambios, señores, también. Iba a haber cambios. Estos 12 líderes, ellos ya tenían, digamos, una buena posición, pero si entraban a la tierra prometida, eso posiblemente cambiaría. Ahora la nación tendría que volverse una nación militar, ahora tendrían que estar en mucha actividad, ahora su liderazgo tendría que ser modificado. ¿Quedarían en la misma posición? Esos cambios podrían hacer que perdieran su status quo, y eso les dio mucho miedo. El día de hoy, eso es lo que pasa en muchas ocasiones. Hemos tenido una serie de noticias exageradas durante estos 2 años de que cosas como estas nos van a poder salvar de alguna epidemia. Y si bien es cierto que ponerse un tapabocas genera ventajas, ¿verdad?, de salud, eso en ningún momento quiere decir que esto nos salve de una pandemia. Bueno, ahora en mi ciudad me he topado que ahora pues ya no es necesario. De hecho, el gobernador ya tuvo que sacar un decreto para decir que no es necesario, que lo puede usar el que guste, y aún así en muchos edificios no te dejan pasar, exageradamente, si no llevas uno de estos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando cambian las cosas, la gente piensa que tiene temor. Otro caso de temor ante los cambios. El Señor está haciendo cambios en cómo está presentando su palabra. Nos está acercando mucho al idioma original, al hebreo, nos está acercando mucho a la cultura de Israel, y eso tiene muy preocupados a muchos líderes religiosos del pasado, que les dicen a sus conocidos: ten cuidado, tener cuidado si Dios ha sido bueno. Estudiar la palabra de Dios y tener miedo de ello. ¿Pero por qué? El hecho de que los papás sepan más de la palabra de Dios y se le enseñen a sus hijos, así como dice la palabra de Dios, ¿les da miedo? ¿Por qué? ¿Por qué si todas las cosas que Dios ha hecho son buenas y podemos seguir avanzando en lo que Dios tiene para nosotros? Pero ¿sabes qué? Muchas veces los líderes de cualquier tipo, políticos, empresariales, religiosos y de cualquier tipo, cuando sienten que su status quo va a cambiar, tienen temor y prefieren parar al pueblo y que no avance en la bendición que ellos tienen por delante. El resultado, en el caso de estos exploradores, tú lo sabes, todos ellos murieron de una manera muy vergonzosa, y el pueblo de Israel tuvo que esperar adicionalmente a esa tierra prometida 40 años. Sí, 40 años que no eran necesarios. ¿Por qué? Por haber oído exageraciones, por no haber aceptado la prueba de la fe, por haber escuchado informes negativos y opiniones que no fueron solicitadas, por haberse achicado delante de un reto que ellos tenían, a pesar de tener a un Dios tan grande, por no haber tenido la fe suficiente. Obviamente todo esto nos enseña que si tú tienes una familia y tú estás a cargo de ella, papá, mamá, tú tienes que ser como esos líderes, pero como Josué y Caleb, siempre llenos de fe, siempre se va a poder. Es cierto, hay dificultades, la vida le presenta a la familia dificultades, pero ¿sabes qué? Los líderes siempre tienen que ir a Dios y decirle: Señor, ¿cómo vamos a resolver esto? Y una vez que el Señor dice cómo, adelante, como Él nos diga. No importa que haya circunstancias difíciles, de todas maneras, el Señor, Él sabrá cómo llevar adelante a tu familia. Mi nombre es José Moreno. Siempre es un gusto estar contigo en la palabra del Señor. Me gustaría que siempre me acompañes en estos estudios semanales, que los compartas, te suscribas y le des clic a la campanita. Acuérdate, nos vemos en la siguiente. Shalom. Shalom.